Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, amigos. Que el Cristo de la gloria los siga bendiciendo de una manera sobrenatural. Que sea Él concediendo los deseos de su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en ese nombre santo y precioso, Jesús. Dios bendiga ese nombre que fue crucificado, fue blasfemado por nosotros. Sus llagas nos hacen libres de enfermedades y es una gran bendición poder tener la oportunidad de haber conocido a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. La gloria es para el Señor. Bendito sea Jesús. Alabado sea el Señor. Estamos en victoria. Estamos bendecidos. Hoy vamos a tocar un tema un poco delicado, sí, pero es un tema que nos puede ayudar a que nuestros ojos espirituales, sobre todo, porque nuestros ojos naturales o nuestros ojos de carne no lo pueden percibir, porque las cosas de Dios se perciben en el espíritu, porque nuestro enemigo, el diablo o Satanás, como tú lo quieras llamar, se mueve en el espíritu y se manifiesta en la carne mediante el pecado. Si alguien está en fornicación, es porque en él hay un espíritu de fornicación. Pero para que esa persona pudiese caer en esa fornicación, tuvo que haber un proceso para que él cayese en esos lazos o en esa trampa. Pero hoy vamos a hablar del tema que se llama los falsos profetas, los falsos maestros. ¿Sí? Muchas personas o muchos individuos que ilegítimamente fingen cualidades de profetas. Sí, amigos, fingen cualidades de profetas o se proclaman poseedor. O sea, ellos dicen que ellos poseen o que son un receptor, un vaso para diferentes dones divinos, pero que no lo son, pero que esos dones no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. ¿Por qué se inmiscuyen por qué se cuelan o se infiltran en medio del pueblo de Dios? Incluso hay muchas personas que ocupan púlpitos, estrados, muchos individuos que no son de parte de Dios. Hablan de Dios, hablan de la palabra, pero no vienen de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque su espíritu o su alma se ha corrompido por el príncipe de este mundo y se han desviado de la verdad. Eran de nosotros, ¿sí? Pero ya no están con nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Quién nos ministra? A veces, o cuando uno está comenzando a caminar en los caminar del Señor,
siempre ve a un personaje, sea femenino o masculino, y lo observa que es como líder, que es el que nos instruye en el caminar del Señor. Y cuando uno está comenzando, es débil en la fe y todavía no tiene experiencias para saber discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero nos vamos a ir rápidamente al libro de... Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 24. Gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, sea el Espíritu Santo hablándonos a través de su palabra. Porque se levantarán falsos cristos, escucha bien, y falsos profetas. Escucha bien, 2 puntos. Viene el tercer punto, que es muy importante, que es donde muchos podemos caer en el error. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria al Señor. Sí, amigos. La palabra es clara. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a nosotros no nos gusta escudriñarla. ¿Sí? Y se levantarán falsos cristos, o sea que vendrán muchos en el nombre de Cristo. Muchos diciendo yo soy el Cristo. Pero también vendrán falsos profetas, hablando de la palabra del Señor, hablando de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos y amigos que me escuchan, que los brujos, sí, los satanistas o los ocultistas, los que practican las artes oscuras, tienen ahí en su mesa la Biblia? Así como lo escucha. Hay muchos satanistas o brujos que se infiltran en la iglesia y con la Biblia en la mano y se visten de falda larga. Sí, amigo. Oh, Sama. No te estoy diciendo que todos son brujos los que están en la iglesia o que todos son satanistas. No, pero sí existen y sí hay infiltrados. Y el problema sí comienza cuando esos personajes que son agentes del diablo comienzan a ministrar al pueblo de Dios. Cuando ellos comienzan a ministrar al pueblo de Dios, sí, amigos, sí, hermanos, lo que están ministrando son espíritus, son ataduras, por lo general, y lo podemos ver en medio del pueblo de Dios. Jóvenes, matrimonios, mujeres y hombres sometidos al camino del Señor. Y de pronto el matrimonio cayó en adulterio. Y de pronto el joven sometido cayó en fornicación. Y de pronto salió una lesbiana. Y de pronto salió un homosexual. Y de pronto comenzaron a ocurrir eventos en medio del pueblo de Dios, extraños, que no ocurrían.
¿Pero por qué sucede eso? Es porque el que está ministrando no es de parte de Dios. Porque el que viene de parte de Dios y que viene con el Espíritu Santo, dice la misma Biblia que la unción pudre los yugos del diablo. Oh, Sama. La unción, o sea que cuando el Espíritu Santo está presente, pudre las cadenas. Pero ¿qué sucede cuando una congregación está santificada y de pronto comienzan a caer en pecado los matrimonios, los jóvenes, las niñas, hasta los ancianos? Es porque están siendo ministrados por un espíritu que no viene de Dios. Oh, aleluya. Hay otros que no tienen, que no caen en esos pecados. Pero de la nada se le despierta un espíritu de avaricia, de querer tener más y más y más. Sí, ese es pecado también. Es porque los falsos profetas, es porque los falsos maestros están ahí metidos en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién nos está ministrando? Más en este tiempo de apostasía. Este es un tiempo muy, muy peligroso. En los altares hay mucha lascivia. Hombres y mujeres tan full de lascivia. Se casan una y otra vez y otra vez. Y sí, Dios perdone, es cierto. Pero hay pecados que atan el alma. Y debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. En estos tiempos debemos de someternos a la oración, a la palabra y al ayuno. Y debemos de ver quién nos está ministrando, quién nos está instruyendo. Hay que ver el evangelio de la senda antigua. Hay que leer las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes congregaciones, a las de Corinto, a las de los romanos, a los de Éfesos, a los Gálatas. Sí, amigo, porque ahí se dice cómo tiene que ser una iglesia y cómo tienen que ser los hijos de Dios, no los hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas son aquellos que cometen el pecado. Pero hay muchos agentes de Satanás que son infiltrados y se visten como ángel de luz para contaminar al pueblo de Dios y que al final su alma se pierda en el infierno. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Quién nos está ministrando? ¿Quién? Ellos un día serán condenados, los falsos maestros que se encuentren en medio del pueblo de Dios, un día serán condenados. Escucha bien. O sea que recibirán su paga. Nos dice en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 8, nos dice: más si aún nosotros, escucha bien, nosotros tenemos que tener cuidado también, más si aún nosotros, o aún
o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Dice que nosotros tenemos que tener cuidado de no predicar un evangelio diferente al que está fundamentado que el que dejó Cristo. Incluso si un ángel del cielo baja y predica un evangelio diferente el que esté escrito en la Biblia, dice que no lo tenemos que recibir, amigo. Debemos de conocer a Dios, debemos de conocer su palabra, debemos de conocer su verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Despertemos, amigo. Despertemos, amigos y hermanos. Estos son momentos muy difíciles. Por ahí tengo un video donde se habla de que ya tienen la intención, escucha bien, pueblo, tienen la intención de prohibir evangelizar o predicar en el nombre de Jesús. Estos son tiempos muy difíciles. La ciencia ha aumentado, como dijo la Biblia, la ciencia aumentará, dijo Cristo. Terremotos y guerras, naciones contra naciones. Eso lo estamos viviendo. Y debemos de tener mucho cuidado. No vaya a ser que nosotros creyendo que estamos salvos, estamos condenados. Y no es de extrañar, nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás, escucha bien, se hace pasar por ángel de luz. Oh, aleluya. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, amigos. Mucho cuidado. Los agentes de Satanás se visten como ángel de luz. Hablan como hijos de Dios y se visten como hijos de Dios, o sea, como ovejas. Sí, pero no lo son. Pero siempre hay algo que los delata. El espíritu que ellos cargan es contrario al Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos de palabra y del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Debemos de buscar los dones espirituales, el discernimiento de espíritu, para saber qué espíritu se mueve en nuestro entorno y qué espíritu nos está hablando. Es importantísimo el poder de Dios está ahí en la palabra. Lo que sucede es que la iglesia o el pueblo de Dios no se llena de la palabra. La única forma que nosotros podemos llegar a tener poder del que está escrito en la Biblia es llenando de la palabra, buscándola en el sometimiento de la oración y del ayuno para traerla a lo natural. Bendito sea el nombre del Señor. Este tema es muy extenso. Por aquí lo voy a dejar. Solo me resta decirle que Dios les bendiga y que tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay cosas que parecen de Dios, pero no vienen de Dios. Que Dios les bendiga. Voy a hacer una corta oración para que tú seas libres de enfermedades, de ataduras, de opresiones en el nombre de Jesús. Padre Dios, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando y van a escuchar este audio video, para que sea usted, Espíritu Santo, glorificándose de una manera muy especial en el nombre de Jesús, para que el que esté enfermo sea libre de la enfermedad que lo aqueja,
no importando así la enfermedad, porque usted es más poderoso que cualquier enfermedad. Que sea usted restaurando a aquel que ha caído en el nombre de Jesús. Y que todos aquellos que no han recibido a Cristo sean convencidos por el Espíritu Santo del pecado. En el nombre de Jesús. Te pido, Dios, bendícelos, protégelos, provee todo aquello que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, Dios nos proteja y que el ángel acampe alrededor de todo aquello que le tememos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.